La lluvia caía como un lamento interminable, un tamborileo que resonaba contra el tejado de madera de la cabaña. El viento ululaba entre los pinos, arrancando hojas y ramas que se arremolinaban en la oscuridad. En el borde del pueblo montañoso, donde las luces de las casas se desvanecían en la penumbra, una figura avanzaba con dificultad por el sendero embarrado. Era una perra mestiza, su pelaje negro y marrón empapado, pegado a un cuerpo huesudo que temblaba con cada paso. Sus ojos, de un ámbar apagado, reflejaban una mezcla de agotamiento y determinación. En su hocico, sostenido con una delicadeza que contrastaba con su estado, llevaba un cachorro. El pequeño, apenas un bulto de pelo dorado, dejaba escapar gemidos suaves, sus patitas colgando inertes mientras la lluvia lo azotaba. Luna, como la nombrarían más tarde, no había comido en días. Sus costillas se marcaban bajo la piel, y una herida reciente en su flanco izquierdo sangraba, tiñendo el barro de un rojo oscuro. Cada paso era un desafío, un acto de voluntad contra un cuerpo que pedía rendirse. Pero no podía detenerse. No mientras el cachorro, su sol, dependiera de ella. Había recorrido kilómetros, atravesado ríos helados y esquivado los peligros de un bosque que parecía querer devorarlos. Todo para llegar a este lugar, esta cabaña al final del camino, cuya luz tenue parpadeaba a través de una ventana empañada. Dentro de la cabaña, Mateo se removió en su sillón raído, el único mueble que parecía tener vida en una sala llena de sombras. El fuego en la chimenea crepitaba débilmente, arrojando destellos anaranjados sobre las paredes de madera. Frente a él, una botella de aguardiente a medio terminar descansaba sobre una mesa cubierta de polvo. No había tocado el licor en meses, pero esta noche, como tantas otras, el peso del pasado lo había empujado a buscar consuelo. Sus manos, callosas y marcadas por años de trabajo en el campo, apretaron el reposabrazos. Los recuerdos lo acosaban, el rostro sonriente de Ana, su risa resonando en la cabaña, el calor de su mano entrelazada con la suya. Y luego, el silencio. El accidente que se la llevó, que lo dejó solo en este rincón olvidado del mundo, un aullido débil, casi ahogado por la tormenta, lo arrancó de sus pensamientos. Mateo frunció el ceño, inclinándose hacia la ventana. La lluvia golpeaba el cristal, distorsionando la vista del exterior. Otro aullido, más débil, más desesperado. «Maldita sea», murmuró, levantándose con un crujido de articulaciones. No quería salir. No quería enfrentarse a lo que fuera que estuviera allí fuera. Pero algo en ese sonido, en esa súplica rota, lo obligó a moverse. Tomó su chaqueta gastada del perchero, se calzó las botas embarradas y abrió la puerta. El viento lo golpeó con fuerza, trayendo consigo el olor a tierra mojada y pino. En el porche, bajo el débil resplandor de la lámpara exterior, yacía Luna, desplomada, con el cachorro acurrucado contra su pecho. El pelaje de la perra estaba enmarañado, su respiración era un jadeo entrecortado. El cachorro, con los ojos apenas abiertos, temblaba y emitía pequeños lloriqueos. Mateo se quedó inmóvil, su aliento formándose en nubes frente a él. «¿Qué demonios?», susurró, agachándose lentamente. Los ojos de Luna se alzaron hacia él, no con miedo, sino con una súplica silenciosa. «Por favor», parecía decir. «No me queda nada más». Mateo sintió un nudo en el pecho. No era la primera vez que veía un animal en apuros. Ana solía rescatar perros y gatos abandonados, llenando la cabaña de vida. Pero desde que ella se fue, Mateo había cerrado su corazón. No podía cuidar de nadie más. No después de lo que pasó. «No soy tu salvador», dijo en voz baja, más para sí mismo que para la perra. Pero cuando intentó apartar la mirada, el cachorro soltó un gemido agudo, un sonido que atravesó las defensas que había construido durante años. Se arrodilló junto a Luna, extendiendo una mano vacilante. La perra no se movió, pero su mirada seguía fija en él. Con cuidado, tocó el pelaje empapado del cachorro, sintiendo el calor débil de su cuerpo. Estaba vivo, pero apenas. La perra, en cambio, parecía al borde del colapso. Mateo notó la herida en su flanco, el sangre que se mezclaba con el barro. «No vas a durar mucho si no te ayudo, ¿verdad?», murmuró. La idea de dejarlos allí, bajo la lluvia, lo hizo estremecerse. Pero involucrarse significaba abrir una puerta que había jurado mantener cerrada. Se puso de pie,
mirando hacia el camino oscuro que llevaba al pueblo. La clínica veterinaria de Clara estaba a unos kilómetros, pero conducir en esta tormenta sería un infierno. Podía esperar hasta la mañana. Podía dejar que la naturaleza siguiera su curso. Pero entonces, el cachorro se movió, intentando arrastrarse hacia su madre, y algo en Mateo se quebró. «Maldita sea, Ana, esto es por ti», gruñó, entrando a la cabaña para tomar una manta vieja. Cuando regresó, envolvió al cachorro con cuidado, sintiendo su cuerpo frágil contra el suyo. Luego, con más esfuerzo del que esperaba, levantó a Luna. La perra era más pesada de lo que parecía, pero no opuso resistencia. Sus ojos, aunque apagados, no se apartaban de su cachorro. Mateo cargó a ambos hacia el interior, dejando un rastro de barro en el suelo de madera. Los colocó cerca de la chimenea, donde el calor comenzó a secar sus pelajes. El cachorro, Sol, se acurrucó contra Luna, buscando su calor. Mateo se sentó en el suelo, observando cómo la respiración de la perra se volvía más lenta, más débil. «No sé qué hacer con ustedes», dijo, pasándose una mano por el cabello canoso. «No estoy hecho para esto». La cabaña, que una vez había sido un hogar lleno de risas, ahora se sentía como una tumba. Pero allí, frente al fuego, los dos animales parecían fuera de lugar, como un destello de vida en un mundo que Mateo había dejado morir. Se inclinó hacia Luna, examinando su collar. Era un trozo de cuero gastado, pero algo llamó su atención: un pequeño nudo atado al borde, con un papel enrollado dentro. Con dedos torpes, desenrolló el papel. Las letras, borrosas por la humedad, eran apenas legibles, pero las palabras lo dejaron helado: «Por favor, protégelo. Ellos vendrán por él». Mateo frunció el ceño, mirando de nuevo a Luna y Sol. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué alguien perseguiría a un cachorro? El papel tembló en sus manos mientras el fuego crepitaba, arrojando sombras danzantes sobre las paredes. Afuera, la tormenta no daba tregua, y un relámpago iluminó el cielo, seguido de un trueno que hizo temblar la cabaña. Luna dejó escapar un gemido bajo, sus ojos fijos en Mateo. Había algo en esa mirada, una mezcla de gratitud y miedo, que lo obligó a actuar. No podía dejarlos allí, no con esa nota, no con la posibilidad de que alguien estuviera buscándolos. Tomó su teléfono, marcando el número de Clara, la única persona en el pueblo en quien confiaba lo suficiente. «Clara, soy Mateo. Necesito que vengas. Es complicado». Su voz se quebró, y por primera vez en años, sintió algo más que dolor, una chispa de propósito. Mientras esperaba, se arrodilló junto a Luna, acariciando su cabeza con suavidad. «Aguanta, pequeña. No sé qué te pasó, pero no dejaré que te rindas». Sol, más animado por el calor, intentó lamer la mano de Mateo, y por un instante, una sonrisa fugaz cruzó su rostro. Pero la nota seguía pesando en su mente. ¿Qué significaba? ¿En qué se había metido al abrir esa puerta? La respuesta tendría que esperar. Afuera, el sonido de un motor rompió el rugido de la tormenta. Unos faros iluminaron el camino, acercándose a la cabaña. Mateo se tensó, su mano instintivamente buscando el cuchillo que guardaba en un cajón. No era Clara. Ella no llegaría tan rápido. Entonces, ¿quién era? ¿Habían encontrado a Luna y Sol? El corazón de Mateo latió con fuerza mientras la lluvia seguía cayendo, y la noche parecía cerrarse a su alrededor, como si el mundo entero contuviera la respiración. La camioneta de Mateo traqueteaba por el camino embarrado, sus faros cortando la cortina de lluvia que seguía cayendo sin piedad. En el asiento del copiloto, envueltos en una manta vieja, Luna y Sol yacían juntos, el cachorro acurrucado contra el cuerpo tembloroso de su madre. Luna respiraba con dificultad, cada inhalación un esfuerzo que parecía agotar las pocas fuerzas que le quedaban. Su pelaje, aún húmedo, desprendía un olor a tierra y sangre, y la herida en su flanco seguía supurando, tiñendo la manta de un rojo oscuro. Sol, con sus ojos apenas abiertos, emitía pequeños gemidos, como si percibiera el dolor de su madre. Mateo apretaba el volante con fuerza, sus nudillos blancos, mientras el parabrisas luchaba contra el agua que lo golpeaba. «Aguanten, pequeños. Ya casi llegamos», murmuró, aunque no estaba seguro de si hablaba para los perros o para sí mismo. El pueblo estaba a pocos kilómetros,
pero la tormenta hacía que cada metro pareciera una eternidad. Los pinos se inclinaban bajo el viento, y las ramas caídas crujían bajo las ruedas. Mateo no podía dejar de pensar en la nota que había encontrado en el collar de Luna: por favor, protégelo. Ellos vendrán por él. Las palabras resonaban en su mente, un eco que lo inquietaba más de lo que quería admitir. ¿Quién perseguiría a un cachorro? ¿Y por qué Luna había llegado hasta su puerta, como si supiera que él, de entre todas las personas, sería su salvación? La idea lo perturbaba. Él no era un héroe. No lo había sido para Ana, y no lo sería para nadie más. La clínica veterinaria de Clara apareció al doblar una curva, una construcción modesta de madera y ladrillo con un letrero desvaído que apenas se leía bajo la lluvia: Clínica Animal El Refugio. Mateo estacionó de un frenazo, saltando de la camioneta sin preocuparse por el agua que lo empapaba al instante. Con cuidado, levantó a Luna, cuya cabeza se ladeó débilmente, y colocó a Sol dentro de su chaqueta, cerca de su pecho. El cachorro se removió, su calor pequeño pero vivo contra la piel de Mateo. Corrió hacia la entrada, golpeando la puerta con el puño. «Clara, abre, soy yo», gritó, su voz casi perdida en el rugido de la tormenta. La puerta se abrió con un chirrido, y Clara, una mujer de unos 40 años con el cabello castaño recogido en una coleta desordenada, lo miró con ojos entrecerrados. Llevaba una bata blanca salpicada de manchas, y sus manos sostenían una linterna, como si la electricidad del pueblo hubiera cedido ante la tormenta. «Mateo, ¿qué demonios haces aquí a estas horas?». Su mirada bajó hacia Luna, y su expresión cambió de inmediato. «Dios mío, ¿qué le pasó a esta pobre?». Sin esperar respuesta, abrió la puerta de par en par y lo guió hacia una sala de examen iluminada por una lámpara de emergencia. Mateo depositó a Luna en la mesa de metal, que estaba fría al tacto, y sacó a Sol de su chaqueta, colocándolo junto a su madre. El cachorro intentó arrastrarse hacia Luna, lamiendo débilmente su hocico. Clara se puso unos guantes de látex y comenzó a examinar a la perra, sus movimientos precisos pero llenos de una ternura que contrastaba con su tono directo. «Esto no pinta bien, Mateo. Tiene una infección avanzada, deshidratación, y esa herida no es un accidente. Alguien la lastimó. A propósito». Sus palabras cayeron como un golpe, y Mateo sintió un nudo en el estómago. Miró a Luna, cuyos ojos ámbar parecían apagarse con cada segundo. «¿Puedes salvarla?», preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. Clara no respondió de inmediato. Sus manos trabajaban rápido, limpiando la herida con una gasa empapada en antiséptico. «Haré lo que pueda, pero está muy débil. El cachorro está mejor, pero necesita comida y calor». «¿Dónde los encontraste?». Mateo relató la llegada de Luna a su cabaña, la nota, el aullido que lo había sacado de su soledad. Mientras hablaba, Clara frunció el ceño, sus dedos deteniéndose un momento sobre el collar de Luna. «Esto no es un collar cualquiera», dijo, examinando el cuero gastado. «Mira estas marcas. Parecen cortes, como si alguien hubiera intentado arrancarlo». Mateo se acercó, notando las incisiones profundas en el cuero. «¿Y esa nota? ¿Quién escribe algo así y deja a un perro en la puerta de un extraño?». La mente de Mateo retrocedió a otra noche, meses atrás, cuando Luna aún no era Luna. En una granja al otro lado del valle, había vivido con un niño llamado Tomás, un pequeño de ojos brillantes que la alimentaba con sobras de pan y le construía refugios con ramas. Luna, entonces sin nombre, era su sombra, siguiéndolo por los campos mientras él reía y corría. Pero una noche, hombres con linternas y voces duras llegaron a la granja. No eran granjeros, ni vecinos. Sus manos olían a metal y miedo, y cuando atraparon a Luna, el niño gritó, su voz cortada por el portazo de una camioneta. La llevaron a un lugar frío, lleno de jaulas y gemidos de otros perros. Allí, Luna dio a luz a sus cachorros, incluido Sol, bajo la luz cruel de una bombilla. Pero los hombres no querían a Luna, querían a sus crías, especialmente a Sol, por razones que ella no entendía pero que la llenaban de terror. Luna había escapado una noche, aprovechando un descuido de sus captores. Con Sol en el hocico, corrió a través de un bosque oscuro, el suelo cortándole las patas, el hambre royéndole el cuerpo. Había perdido a sus otros cachorros, y el dolor de esa pérdida la impulsaba a seguir, a proteger al único que le quedaba.
Cada paso era un acto de desafío contra el destino que aquellos hombres le habían impuesto. No sabía por qué había elegido la cabaña de Mateo, pero algo en la luz de esa ventana, en el olor a madera y soledad, le había dado esperanza. De vuelta en la clínica, Clara terminó de suturar la herida de Luna y le colocó una vía con suero. Necesita antibióticos y reposo. Si sobrevive la noche, tendremos una oportunidad. Mateo asintió, pero sus ojos estaban fijos en Sol, que ahora dormía junto a Luna, su pequeño pecho subiendo y bajando. No soy un héroe, Clara, dijo de repente, su voz baja, casi un susurro. No estoy hecho para esto. No después de, ya sabes. Clara lo miró, sus ojos suavizándose. Nadie está hecho para esto, Mateo. Pero a veces, la vida no te da opción. Estos dos te eligieron. Ahora depende de ti. Mateo se sentó en una silla junto a la mesa, sus manos entrelazadas con fuerza. La clínica olía a desinfectante y pelo mojado, un contraste con el aroma cálido de su cabaña. Sol se removió, arrastrándose torpemente hacia él, y Mateo lo levantó con cuidado, sintiendo el peso ligero del cachorro en sus manos. Pequeño, no sé qué quieres de mí, murmuró, pero una parte de él, enterrada bajo capas de dolor, sintió una chispa de conexión. Ana habría amado a este cachorro, con su pelaje dorado y sus ojos confiados. Ana habría sabido qué hacer. El silencio de la clínica se rompió de repente por un golpe seco en la puerta trasera. Mateo y Clara se miraron, el aire cargándose de tensión. ¿Esperas a alguien?, susurró él, su mano instintivamente buscando el cuchillo que llevaba en el cinturón. Clara negó con la cabeza, apagando la lámpara de emergencia. La oscuridad los envolvió, rota solo por el resplandor de un relámpago que iluminó la silueta de dos figuras fuera de la ventana. No abras, dijo Clara, su voz temblorosa pero firme. Creo que son ellos. Luna, desde la mesa, dejó escapar un gruñido bajo, sus ojos brillando en la penumbra. Sol se acurrucó contra ella, y Mateo sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Quiénes eran esos hombres? Y, más importante, ¿cómo habían encontrado a Luna tan rápido? La clínica estaba sumida en una oscuridad densa, rota solo por los relámpagos que estallaban afuera, iluminando la sala con destellos plateados. El aire olía a desinfectante y a la humedad que se colaba por las rendijas de las ventanas. Luna yacía en la mesa de examen, su respiración entrecortada apenas audible bajo el rugido de la tormenta. Sol, acurrucado contra ella, temblaba, sus pequeños ojos cerrados mientras buscaba el calor de su madre. Mateo, agazapado junto a Clara detrás de un armario metálico, sentía el pulso latiéndole en las sienes. El golpe en la puerta trasera había sido seguido por un silencio inquietante, pero ahora se escuchaban pasos pesados en el exterior, el crujir de botas sobre el suelo empapado. No hagas ruido, susurró Clara, su mano apretando el brazo de Mateo. Él asintió, aunque su mirada seguía fija en Luna, cuyo gruñido bajo vibraba en la penumbra. El corazón de Mateo latía con una mezcla de miedo y algo que no había sentido en años, una chispa de protección. La nota en el collar de Luna, por favor, protégelo. Ellos vendrán por él, pesaba en su mente como una sentencia. ¿Quiénes eran esos, ellos? ¿Y por qué un cachorro tan pequeño podía ser tan importante? La imagen de Ana, su esposa, cruzó su mente como un relámpago. Ella habría sabido qué hacer. Siempre lo supo. Pero Ana ya no estaba, y él estaba solo, enfrentándose a algo que no entendía. Apretó el cuchillo en su mano, su filo frío contra la palma, mientras los pasos se acercaban a la puerta principal. Clara señaló un pasillo estrecho que llevaba a una sala trasera. Por ahí, susurró. Podemos esconderlos. Mateo levantó a Luna con cuidado, sus músculos tensos bajo el peso de la perra. Ella dejó escapar un gemido suave, pero no opuso resistencia. Sol, aún pegado a su madre, fue colocado dentro de la chaqueta de Mateo, su calor pequeño pero vivo contra su pecho. Corrieron por el pasillo, sus pasos amortiguados por el suelo de linóleo, hasta llegar a una sala de almacenamiento llena de cajas y equipos médicos. Clara cerró la puerta tras ellos, asegurándola con un candado que parecía demasiado frágil para la amenaza que se avecinaba. Afuera, las voces de los intrusos se hicieron audibles, ásperas y cargadas de urgencia. La mestiza tiene que estar aquí. El chip no miente,
gruñó uno de ellos, su acento cortante, como si las palabras fueran cuchillos. Si no encontramos al cachorro, el jefe nos despellejará. Mateo frunció el ceño, mirando a Luna, que ahora descansaba en una pila de mantas en el suelo. ¿Un chip? ¿Eso era lo que los había llevado hasta allí? Su mente volvió al collar, a la nota, a las marcas extrañas en el cuero. Algo más grande estaba en juego, algo que iba más allá de una perra y su cachorro. Clara, con la linterna apagada para no delatar su posición, se inclinó hacia Mateo. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Si tienen un rastreador, nos encontrarán. Su voz era baja pero firme, y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Mateo asintió, aunque su mente era un torbellino. No quería esto. No quería ser parte de una persecución, de un misterio que lo obligaba a salir de la cueva en la que se había escondido desde la muerte de Ana. Pero los gemidos de Sol, ahora más fuertes, lo anclaban a la realidad. Ese cachorro confiaba en él, y Luna, a pesar de su estado, lo miraba con una intensidad que lo hacía sentir responsable. Un crujido resonó desde la sala principal. Los intrusos habían forzado la puerta. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras los pasos resonaban más cerca. Clara señaló una esquina donde había una trampilla oculta bajo una alfombra raída. Es un sótano. No es cómodo, pero nos dará tiempo. Sin dudarlo, Mateo levantó a Luna nuevamente, ignorando el dolor en sus brazos. Clara abrió la trampilla, revelando una escalera de madera que descendía hacia la oscuridad. El olor a moho y tierra húmeda los golpeó, pero no había tiempo para pensarlo. Bajaron con cuidado, Clara sosteniendo a Sol mientras Mateo cargaba a Luna. La trampilla se cerró sobre ellos, sumiéndolos en una negrura total. El sótano era pequeño, con paredes de concreto agrietadas y un suelo frío que hacía temblar a Mateo a través de sus botas. Colocó a Luna en una esquina, donde Clara improvisó un lecho con mantas viejas. Sol se acurrucó junto a su madre, lamiendo su hocico como si intentara despertarla. Luna respondió con un movimiento débil de la cola, un gesto que rompió algo en el pecho de Mateo. «Aguanta, pequeña», murmuró, acariciando su cabeza. «No te traje hasta aquí para rendirte». Clara, sentada junto a él, revisaba el collar de Luna con dedos rápidos. «Aquí está», dijo, señalando un bulto diminuto cosido en el cuero. «Es un chip, Mateo. Un rastreador. Por eso están aquí». Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el techo del sótano. Los intrusos estaban registrando la clínica, volcando muebles y rompiendo cristales. «Busca en cada rincón», gritó uno de ellos. «El cachorro vale más que todos nosotros juntos». Mateo y Clara se miraron, la tensión entre ellos casi palpable. «¿Por qué un cachorro?», susurró Mateo, más para sí mismo que para Clara. Ella frunció el ceño, examinando a Sol bajo la tenue luz de su teléfono. «Mira esto», dijo, señalando una marca en el pelaje del cachorro, justo detrás de su oreja. Era un símbolo extraño, como un círculo atravesado por una línea curva. «No es natural. Alguien lo marcó. Esto no es solo un cachorro, Mateo. Es algo más». La mente de Mateo volvió a Ana, a las noches en que ella le hablaba de los animales que rescataba, de cómo cada uno tenía una historia que contar. «Ellos no eligen sus batallas», solía decir, «pero luchan con todo lo que tienen». Él no había entendido entonces, pero ahora, con Luna y Sol dependiendo de él, comenzaba a comprender. No podía dejarlos a su suerte. No después de lo que Luna había hecho para llegar hasta él. «Tenemos que sacarlos de aquí», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Clara asintió, pero antes de que pudieran planear algo, los pasos se detuvieron justo encima de la trampilla. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Mateo contuvo la respiración, su mano apretando el cuchillo. Luna, como si percibiera el peligro, levantó la cabeza, sus ojos brillando en la oscuridad. Sol, asustado, se apretó contra ella. Entonces, un crujido. Alguien estaba probando la trampilla. «Aquí hay algo», dijo una voz, fría y calculadora. Mateo sintió que el aire se le escapaba. No había salida. Estaban atrapados. Pero antes de que pudiera reaccionar, Clara se puso de pie,
sosteniendo un frasco de vidrio en la mano. Si intentan bajar, no lo harán sin pelear, susurró, su rostro endurecido por la determinación. De repente, un ruido de cristales rotos resonó desde la sala principal, seguido de un grito. «Maldita sea, se fueron por la ventana», exclamó uno de los hombres. Los pasos se alejaron rápidamente, y el sonido de un motor rugiendo indicó que los intrusos habían abandonado la clínica. Mateo y Clara se miraron, incrédulos. «¿Por qué se fueron?», preguntó él, su voz temblorosa por la adrenalina. Clara negó con la cabeza, pero su expresión era sombría. «No se fueron porque quisieran. Algo los espantó. O a alguien». Ella señaló el collar de Luna. «Ese chip, creo que no es solo un rastreador. Hay algo más aquí, Mateo. Algo que no entendemos». Cuando volvieron a la sala principal, la clínica era un desastre, mesas volcadas, frascos rotos, papeles esparcidos por el suelo. Pero no había rastro de los intrusos. Clara revisó el collar de Luna una vez más, sus dedos temblando ligeramente. «Esto es un código», dijo, señalando una serie de números grabados en el metal del chip. «No sé qué significa, pero apuesto a que tiene que ver con ese símbolo en el pelaje de Sol». Mateo miró al cachorro, que ahora dormía contra Luna, ajeno al caos que los rodeaba. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, sintiendo el peso de una responsabilidad que no había pedido. Clara lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resolución. «No podemos quedarnos aquí. Si tienen un rastreador, volverán. Y la próxima vez, no tendremos tanta suerte». Mateo asintió, aunque su mente estaba en otra parte. Recordó la voz de Ana, sus palabras resonando en la noche: «A veces, salvar a otro es la única forma de salvarte a ti mismo». Miró a Luna, a Sol, y luego al chip que Clara sostenía en la mano. Estaba encendido, emitiendo una señal intermitente, como un latido en la oscuridad. ¿Qué secretos guardaba? Y, más importante, ¿quién los estaba buscando? La cabaña de Mateo olía a madera vieja y cenizas frías, un aroma que se mezclaba con el del pelaje húmedo de Luna y Sol. La tormenta había cedido, dejando tras de sí un silencio inquietante, roto solo por el goteo de la lluvia que caía desde el tejado. Mateo estaba sentado en el suelo, junto a la chimenea apagada, con Luna recostada en una manta raída a su lado. La perra respiraba con dificultad, pero sus ojos ámbar seguían cada movimiento de Sol, que exploraba torpemente la sala, sus patitas resbalando en el suelo de madera. El cachorro, con su pelaje dorado aún húmedo, emitía pequeños ladridos de curiosidad, ajeno al peligro que los había perseguido hasta la clínica de Clara. Mateo sostenía el collar de Luna en la mano, el chip que Clara había extraído brillando bajo la luz tenue de una lámpara. Las palabras de la nota: «Por favor, protégelo. Ellos vendrán por él», resonaban en su cabeza, como un eco que no podía silenciar. Había conducido de regreso a la cabaña tras el incidente en la clínica, con Luna y Sol en el asiento trasero, envueltos en mantas. Clara había insistido en quedarse para limpiar el desastre y contactar a alguien que pudiera ayudar a descifrar el chip. «Llama a Diego», le había dicho, su voz cargada de urgencia. «Es un genio con estas cosas. Si alguien puede entender qué es ese chip, es él». Mateo no estaba seguro de querer involucrar a más personas, pero la mirada de Clara, firme y decidida, no le dejó opción. Ahora, mientras esperaba a Diego, sentía el peso de la noche presionándolo, como si la cabaña misma contuviera la respiración. Luna levantó la cabeza, sus orejas temblando al captar un sonido lejano. Mateo la miró, notando la tensión en su cuerpo. «Tranquila, pequeña», murmuró, extendiendo una mano para acariciar su cabeza. La perra no se relajó, pero permitió el contacto, sus ojos fijos en la puerta. Sol, como si percibiera la inquietud de su madre, se acercó y se acurrucó contra ella, lamiendo su hocico. Mateo sintió un nudo en el pecho. Había algo en la forma en que Luna protegía a Sol, en su resistencia a rendirse, que lo hacía pensar en Ana. Su esposa solía decir que los animales tenían almas más grandes que las de muchos humanos. «Ellos no saben traicionar», decía, con esa sonrisa que aún dolía recordar. Mateo apartó la mirada, incapaz de soportar el peso de los recuerdos. Unos faros iluminaron la ventana, y el sonido de un motor rompió el silencio. Mateo se puso de pie de un salto,
su mano instintivamente buscando el cuchillo en su cinturón. Pero el motor se apagó, y una figura familiar bajó de una camioneta vieja, Diego, con su cabello desordenado y una mochila llena de cables y dispositivos al hombro. «Espero que esto sea tan importante como dijo Clara», gritó desde el porche, golpeando la puerta. Mateo abrió, aliviado pero tenso. «Entra, rápido», dijo, echando un vistazo al camino oscuro detrás de Diego. No había señales de los intrusos, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Diego, un hombre flaco de unos 30 años con gafas de montura gruesa, entró en la cabaña, su mirada recorriendo la sala con curiosidad. «Vaya, Mateo, sigues viviendo como ermitaño», comentó, dejando caer su mochila sobre la mesa. Sus ojos se detuvieron en Luna y Sol, y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Así que estos son los protagonistas de la aventura, ¿eh?». Clara no exageraba. «La perra parece haber pasado por un infierno». Mateo no respondió, solo le tendió el chip. «Necesito que me digas qué es esto. Y rápido». Diego alzó una ceja, pero tomó el chip y lo conectó a un dispositivo que sacó de su mochila, una maraña de cables y pantallas que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Mientras Diego trabajaba, Mateo se sentó junto a Luna, observando cómo Sol intentaba morder una esquina de la manta. La escena era casi cómica, pero no podía ignorar la tensión que lo envolvía. Su mente retrocedió a una noche en el bosque, semanas atrás, cuando Luna aún corría por su vida. Había sido una noche sin luna, el cielo cubierto de nubes negras, el aire cargado de un frío que cortaba la piel. Luna llevaba a Sol en el hocico, su cuerpo temblando de hambre y agotamiento. Había escapado de un almacén donde los hombres con voces duras la mantenían enjaulada. Pero no estaba sola. Un lobo, atraído por el olor de la sangre de su herida, la había seguido durante kilómetros. Luna lo había enfrentado, sus gruñidos resonando en la oscuridad, sus colmillos brillando bajo un relámpago. El lobo era más grande, más fuerte, pero Luna no cedió. No podía. Sol dependía de ella. Con un último esfuerzo, había ahuyentado al depredador, pero la pelea le había costado sangre y fuerza. Sin embargo, siguió adelante, guiada por un instinto que la llevó hasta la cabaña de Mateo. El sonido de un pitido sacó a Mateo de sus pensamientos. Diego levantó la vista de su pantalla, su rostro iluminado por un resplandor azul. «Esto no es un simple rastreador», dijo, su voz baja pero cargada de asombro. «Es un chip de datos. Tiene información encriptada, algo sobre un cargamento. Fechas, ubicaciones, nombres. Parece un registro de transacciones». Mateo frunció el ceño, inclinándose hacia la pantalla. «¿Transacciones de qué?». Diego giró el dispositivo, mostrando una lista de números y nombres de ciudades. «Animales. Perros, para ser exactos. Creo que estamos hablando de una red de contrabando. Y este cachorro», señaló a Sol, que ahora dormía contra Luna, «es parte de eso. Mira la marca en su pelaje. Es un identificador. Estos tipos no están jugando, Mateo». La palabra «contrabando» golpeó a Mateo como un puñetazo. Había oído rumores en el pueblo, historias de perros robados, de criaderos ilegales que vendían cachorros de raza pura a precios exorbitantes. Pero nunca pensó que se cruzaría con algo así. Miró a Luna, que ahora lo observaba con una intensidad que lo hizo estremecer. «¿Por qué ella? ¿Por qué Sol?», preguntó, su voz más débil de lo que quería. Diego se encogió de hombros, tecleando rápidamente. «No lo sé aún. Pero este chip es como una llave. Si lo desciframos, podríamos descubrir quiénes son esos tipos y qué quieren con el cachorro». Hizo una pausa, mirando a Mateo. «Pero, amigo, si te metes en esto, no hay vuelta atrás. Estos tipos no van a dejar que les arruines el negocio». Mateo sintió un nudo en el estómago. No quería esto. Quería volver a su soledad, a sus noches vacías frente a la chimenea. Pero entonces pensó en Ana, en cómo ella habría corrido hacia el peligro sin dudarlo si eso significaba salvar a un animal. «No puedo seguir escondiéndome del mundo, ¿verdad?», dijo, más para sí mismo que para Diego. Este sonrió, una chispa de complicidad en sus ojos. «No, no puedes.
Y algo me dice que esta perra y su cachorro no te lo permitirán. Luna, como si entendiera, se acercó lentamente a Mateo, su hocico rozando su mano. Sol, despertado por el movimiento, intentó seguirla, tropezando con sus propias patas. Mateo rió, una risa breve pero genuina, la primera en mucho tiempo. Pero la risa se desvaneció cuando un ruido sordo resonó afuera. Un motor. Faros iluminaron las ventanas de la cabaña, moviéndose lentamente por el camino. Diego apagó su dispositivo de inmediato, y la sala quedó sumida en una penumbra tensa. No es Clara, susurró, su voz temblando. Mateo se puso de pie, el cuchillo en la mano, mientras Luna emitía un gruñido bajo, sus ojos fijos en la puerta. Sol se acurrucó contra ella, y el corazón de Mateo latió con fuerza. ¿Habían encontrado el chip? ¿O era algo peor? La camioneta se detuvo frente a la cabaña, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier tormenta. La cabaña de Mateo vibraba con una tensión que parecía impregnarse en las paredes de madera. El rugido del motor afuera se apagó, pero los faros seguían iluminando las ventanas, proyectando sombras alargadas que danzaban sobre el suelo. Mateo, con el cuchillo apretado en la mano, se acercó a la ventana, entrecerrando los ojos para distinguir la silueta de la camioneta en la oscuridad. Luna, a pesar de su debilidad, se había puesto de pie, su cuerpo tenso, un gruñido bajo resonando en su garganta. Sol, acurrucado contra ella, temblaba, sus pequeños ojos brillando con miedo. Diego, agazapado junto a la mesa, susurró, «No hagas nada estúpido, Mateo. Si son ellos, no podemos enfrentarlos aquí». Pero Mateo no respondió. Su mente estaba dividida entre el instinto de proteger a los perros y el eco de los recuerdos de Ana, que lo empujaban a actuar, a no rendirse. El aire olía a madera húmeda y al leve aroma metálico de la sangre que aún manchaba el pelaje de Luna. Mateo se movió hacia la puerta trasera, donde un panel de madera ocultaba un pasaje secreto que Ana había construido años atrás. «Por aquí», dijo en voz baja, señalando a Diego. «Lleva a Sol. Yo me encargo de Luna». Diego, con el rostro pálido pero decidido, tomó al cachorro, que soltó un gemido de protesta al ser separado de su madre. Luna intentó seguirlo, pero sus patas temblaron, y Mateo la sostuvo con cuidado, sintiendo el calor débil de su cuerpo. «Vamos, pequeña. No te dejaré atrás», murmuró, aunque su propia voz temblaba. El pasaje era estrecho, un túnel excavado bajo la cabaña que olía a tierra húmeda y moho. La linterna de Diego arrojaba unas de luz débil, iluminando telarañas que colgaban como cortinas rotas. Mateo cargaba a Luna, sus brazos ardiendo por el esfuerzo, mientras los pasos de los intrusos resonaban en la cabaña sobre ellos. «Busca en cada rincón», gritó una voz áspera. «El chip no puede estar lejos». Mateo apretó los dientes, el corazón latiéndole con fuerza. El chip. Todo giraba en torno a ese maldito chip. ¿Qué secretos guardaba? ¿Por qué era tan importante para esos hombres? El túnel terminaba en una trampilla oculta bajo un montón de hojas y ramas en el borde del bosque. Diego la abrió con cuidado, el aire frío de la noche golpeándolos como una bofetada. La lluvia había cesado, pero el suelo estaba empapado, y el olor a pino y tierra llenaba sus pulmones. Mateo salió primero, depositando a Luna en el suelo con suavidad. La perra intentó levantarse, pero sus patas cedieron, y Sol, aún en brazos de Diego, soltó un lloriqueo agudo. «Tranquilo, pequeño», susurró Diego, acariciando al cachorro. Pero no había tiempo para consuelos. Los faros de la camioneta barrieron el bosque, y el sonido de voces acercándose los obligó a moverse. Corrieron entre los árboles, el suelo resbaladizo bajo sus botas. Mateo llevaba a Luna, su respiración entrecortada mientras esquivaba ramas bajas y raíces retorcidas. Diego lo seguía, sosteniendo a Sol contra su pecho. La luna, oculta tras nubes grises, apenas ofrecía luz, y el bosque parecía un laberinto vivo, con sombras que se movían como depredadores. Mateo recordaba este bosque, los días en que Ana lo arrastraba a caminar, buscando animales heridos o plantas raras. «El bosque siempre tiene algo que enseñarte», solía decir, su voz llena de una alegría que ahora parecía un eco lejano. Pero esta noche, el bosque no era un refugio. Era una trampa. De repente, un destello de luces apareció a lo lejos.
Otro vehículo. Mateo se detuvo, su pecho subiendo y bajando con rapidez. Es Clara, susurró Diego, reconociendo la camioneta blanca que emergía entre los árboles. Clara estacionó y bajó corriendo, su rostro pálido bajo la capucha de su chaqueta. «Suban, rápido», gritó, abriendo la puerta trasera. Mateo colocó a Luna en el asiento, asegurándose de que Sol estuviera a su lado. La perra lamió débilmente al cachorro, como si quisiera asegurarle que todo estaría bien. Clara arrancó sin mirar atrás, las ruedas patinando en el barro mientras se alejaban del bosque. «¿Qué pasó en la clínica?», preguntó Mateo, su voz áspera por la adrenalina. Clara apretó el volante, sus ojos fijos en el camino. «Después de que se fueron, revisé las cámaras de seguridad. Eran 2 hombres, armados. Buscaban el chip, pero también mencionaron al cachorro. Dijeron algo sobre un pedigrí especial. No sé qué significa, pero no son ladrones comunes, Mateo. Esto es una red organizada». Su voz temblaba, pero su determinación era clara. «Los llevaremos a un refugio en las montañas. Es un lugar seguro, lejos del pueblo. Allí podremos pensar qué hacer». El camino hacia las montañas era sinuoso, bordeado por acantilados que caían hacia un río oscuro. La camioneta vibraba con cada bache, y Luna, aunque débil, mantenía a Sol cerca, su hocico rozando su pelaje dorado. Mateo miraba por la ventana, los recuerdos de Ana inundándolo. Ella había usado este mismo camino para rescatar animales, llevándolos a escondites donde nadie los encontraría. Una vez, había salvado a un zorro atrapado en un cepo, sus manos temblando mientras lo liberaba. «No puedo dejar que sufran», le había dicho, sus ojos brillando con lágrimas. Ahora, Mateo sentía esa misma urgencia, aunque no estaba seguro de ser capaz de llevarla a cabo. Clara rompió el silencio. «El chip que Diego encontró, creo que es más que un rastreador. Esos hombres hablaban de un cargamento hacia una ciudad al norte. Perros de raza pura, vendidos a coleccionistas o algo peor. Y Sol, esa marca en su pelaje no es casualidad. Es un código, como los que usan en los criaderos ilegales». Mateo miró a Sol, que dormía contra Luna, ajeno al peligro. La marca detrás de su oreja, un círculo atravesado por una línea curva, parecía brillar bajo la luz de la luna. «¿Por qué él?», preguntó, su voz baja. Clara negó con la cabeza. «No lo sé. Pero Luna lo trajo hasta ti por una razón. Ella confía en ti». El refugio en las montañas era una cabaña abandonada, escondida entre pinos altos y rocas cubiertas de musgo. Clara estacionó detrás de un grupo de árboles, asegurándose de que la camioneta no fuera visible desde el camino. Mateo llevó a Luna al interior, donde el aire olía a polvo y madera podrida. Colocó a la perra en un rincón, improvisando un lecho con mantas que Clara había traído. Sol se acurrucó junto a ella, y Luna, a pesar de su agotamiento, levantó la cabeza, sus ojos siguiendo cada movimiento de Mateo. «Eres una luchadora, ¿verdad?», dijo él, acariciando su cabeza. La perra respondió con un leve movimiento de la cola, un gesto que lo hizo sonreír a pesar de todo. Clara encendió una linterna, iluminando la cabaña. «Aquí estaremos a salvo por ahora», dijo, pero su voz carecía de convicción. Diego, que había estado revisando su dispositivo, levantó la vista. «El chip sigue emitiendo una señal débil. Creo que podemos usarlo para despistarlos, pero necesitamos tiempo». Mateo asintió, aunque su mente estaba en otra parte. Recordó un momento en el bosque, cuando Luna había guiado a su camada a través de un río helado, su instinto superando el miedo y el dolor. Había perdido a todos menos a Sol, y aún así, había seguido adelante, encontrando el camino hasta la cabaña de Mateo. Esa fuerza, esa voluntad, lo avergonzaba. Él se había rendido después de perder a Ana, pero Luna no. Ella luchaba por su cachorro, por una esperanza que él apenas empezaba a entender. De repente, Luna se puso rígida, un gruñido bajo escapando de su garganta. Mateo y Clara se miraron, el corazón acelerándose. Entonces, lo escucharon, un crujido fuera de la cabaña, seguido por el sonido de pasos en la grava. «No puede ser», susurró Clara, apagando la linterna. La oscuridad los envolvió, y Sol soltó un gemido agudo. Mateo se acercó a Luna,
sintiendo su cuerpo temblar bajo su mano. Los pasos se detuvieron frente a la puerta, y una voz baja, casi un susurro, atravesó la madera: sé que están ahí. Denme al cachorro, y nadie sale herido. El corazón de Mateo se detuvo. Habían sido encontrados. Pero antes de que pudiera reaccionar, Luna colapsó, su cuerpo cayendo sobre las mantas con un tut sordo. Sol aulló, un sonido desgarrador que resonó en la cabaña, y Mateo sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. ¿Podría salvarlos ahora? La cabaña en las montañas estaba envuelta en una niebla densa que se deslizaba entre los pinos como un velo gris, amortiguando los sonidos del bosque. El aire olía a tierra húmeda y resina, pero dentro de la cabaña, el ambiente era pesado, cargado de miedo y urgencia. Luna yacía inmóvil sobre las mantas, su pecho subiendo y bajando con una lentitud alarmante. Sol, acurrucado contra ella, aullaba suavemente, sus pequeños gemidos rompiendo el silencio como cristales cayendo al suelo. Mateo, arrodillado junto a la perra, sentía un nudo en la garganta. La voz al otro lado de la puerta: denme al cachorro, y nadie sale herido, seguía resonando en su cabeza, pero el colapso de Luna lo había paralizado. Clara, con la linterna apagada, estaba junto a la puerta, sosteniendo un palo de madera que había encontrado entre los escombros de la cabaña. No abras, susurró, su voz temblando pero firme. Diego, sentado en un rincón, revisaba frenéticamente su dispositivo, intentando desactivar la señal del chip. Mateo tocó el hocico de Luna, frío y seco bajo sus dedos. No te rindas ahora, pequeña, murmuró, aunque no estaba seguro de si ella podía escucharlo. Sus ojos ámbar, normalmente tan vivos, estaban opacos, y su cuerpo temblaba con cada respiración. Sol, como si percibiera la gravedad del momento, lamió débilmente la pata de su madre, buscando consuelo. Mateo sintió una oleada de impotencia. Había cargado a Luna a través del bosque, la había protegido de los intrusos, pero ahora, en este refugio que se suponía era seguro, parecía que la estaba perdiendo. Recordó a Ana, su rostro iluminado por la luz de una fogata mientras curaba a un perro herido. No puedes salvarlos a todos, le había dicho una vez, pero puedes intentarlo con todo lo que tienes. Esas palabras lo golpearon ahora, empujándolo a actuar. Clara se acercó, arrodillándose junto a Luna. Necesita atención ahora, Mateo. No puede esperar. Sacó un botiquín de emergencia de su mochila, sus manos moviéndose con una precisión nacida de años de experiencia. Inyectó un antibiótico y revisó la vía de suero que aún estaba conectada a la pata de Luna. La infección está avanzando, pero si la estabilizamos, puede resistir. Su voz era calma, pero sus ojos traicionaban su preocupación. Mateo asintió, aunque su atención estaba dividida. Los pasos afuera habían cesado, pero la amenaza seguía allí, acechando en la niebla. Diego, ¿qué tienes?, preguntó, girándose hacia el hacker, que seguía tecleando en su dispositivo. La señal del chip está casi desactivada, respondió Diego, sin levantar la vista. Pero estos tipos, no creo que dependan solo del chip. Saben que estamos aquí. Alguien los avisó. Sus palabras cayeron como una piedra en el silencio. Mateo frunció el ceño, mirando a Clara. ¿Quién más sabía que veníamos aquí? Ella negó con la cabeza, pero una sombra de duda cruzó su rostro. Nadie. Solo nosotros. Pero la incertidumbre en su voz era evidente. Mateo apretó los puños, sintiendo el peso de la traición, aunque no sabía de dónde venía. La mente de Mateo retrocedió a un recuerdo de Luna, semanas atrás, en un lugar oscuro y frío. Estaba encerrada en una jaula, rodeada de otros perros que gemían y ladraban. El olor a orina y miedo impregnaba el aire, y las luces fluorescentes parpadeaban sobre ella. Luna había dado a luz a su camada en ese lugar, bajo la mirada fría de hombres que hablaban en susurros. Había tenido 4 cachorros, pero solo Sol sobrevivió. Los otros fueron arrancados de su lado, sus pequeños cuerpos desapareciendo en manos desconocidas. Luna había luchado, mordiendo y arañando, pero las cadenas la mantenían sujeta. Cuando escapó, lo hizo con Sol en el hocico, corriendo a través de un bosque que parecía infinito, el dolor de la pérdida quemándole el corazón. Cada paso era un acto de amor, una promesa de proteger al único cachorro que le quedaba. De vuelta en la cabaña,
Clara terminó de ajustar la vía de Luna y le dio una inyección de glucosa. Eso debería darle un poco de fuerza, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Mateo miró a Sol, que ahora dormía contra su madre, su pequeño pecho subiendo y bajando. No puedo dejar que se lo lleven, Clara, dijo, su voz baja pero decidida. No después de todo lo que Luna ha hecho por él. Clara lo miró, sus ojos suavizándose. Entonces tenemos que movernos. No podemos quedarnos aquí. Pero antes de que pudieran planear algo, un crujido resonó desde la ventana trasera. Mateo se puso de pie, el cuchillo en la mano, mientras Clara apagaba la linterna una vez más. La niebla afuera era tan densa que apenas se distinguían los contornos de los árboles. Pero entonces, un destello de luz cortó la oscuridad, seguido por el sonido de un motor acercándose. No es la misma camioneta, susurró Diego, mirando por una rendija en la pared. Es otra. Más grande. Mateo sintió un escalofrío. Si los intrusos habían vuelto, esta vez no venían solos. Clara se acercó a Luna, revisando su estado. No podemos moverla ahora. Está demasiado débil. Pero Mateo negó con la cabeza. No los dejaré aquí. No otra vez. Su mente volvió a Ana, a la noche en que no pudo salvarla, al accidente que lo había roto. No dejaría que Luna y Sol pagaran por su cobardía. Hay un sendero detrás de la cabaña, dijo Clara, su voz baja pero urgente. Luna lo conoce. Cuando la encontramos, estaba siguiendo un camino antiguo, como si supiera a dónde iba. Mateo frunció el ceño, mirando a la perra. ¿Cómo lo sabes? Clara señaló los ojos de Luna, que ahora estaban abiertos, fijos en la puerta. Mírala. Ella sabe más de lo que crees. Mateo se inclinó hacia Luna, acariciando su cabeza. Muéstrame el camino, pequeña, susurró. Para su sorpresa, Luna se levantó con un esfuerzo titánico, sus patas temblando pero firmes. Sol, despertado por el movimiento, la siguió, sus pequeños ladridos llenos de una mezcla de miedo y esperanza, salieron por la puerta trasera, la niebla envolviéndolos como un manto. Luna, a pesar de su estado, avanzó con una determinación que dejó a Mateo sin aliento. Sus pasos eran lentos pero seguros, guiándolos por un sendero apenas visible entre los árboles. El suelo estaba cubierto de agujas de pino y piedras resbaladizas, y el aire frío cortaba la piel. Mateo cargaba a Sol cuando Luna tropezaba, asegurándose de que el cachorro estuviera a salvo. Clara y Diego lo seguían, la linterna apagada para no delatar su posición. El sonido del motor se desvaneció a lo lejos, pero la sensación de ser perseguidos no los abandonaba. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una cueva oculta tras un grupo de rocas. Luna se detuvo, su cuerpo temblando, y se dejó caer en la entrada. Mateo la cubrió con una manta, mientras Clara revisaba su estado. Está agotada, pero sigue luchando, dijo, su voz llena de admiración. Diego, que había estado revisando su dispositivo, levantó la vista. La señal del chip está apagada. Por ahora, estamos fuera de su radar. Pero sus palabras no trajeron alivio. Mateo miró a Luna, cuya respiración era cada vez más débil. No puedo perderla, Clara, dijo, su voz quebrándose. No después de todo esto. Clara puso una mano en su hombro. Entonces luchemos por ella. Y por Sol. Pero necesitamos un plan, Mateo. Esos hombres no van a parar. Y creo que hay más en juego de lo que sabemos. Hizo una pausa, mirando hacia la entrada de la cueva. He oído rumores sobre un santuario de animales al norte. Un lugar donde esconden perros rescatados de redes como esta. Si podemos llegar allí, podríamos encontrar respuestas. Mateo asintió, aunque su corazón estaba con Luna. Ella lo había guiado hasta aquí, a pesar de todo. Ahora era su turno de protegerla, pero antes de que pudieran moverse, un zumbido extraño resonó en la cueva. Diego levantó su dispositivo, su rostro pálido. Es una transmisión. Alguien está interceptando señales cercanas. Las palabras que salieron del dispositivo eran frías, calculadoras, encuéntrenlos. El cachorro es la clave. No dejen testigos.
Mateo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La red no solo quería a Sol. Los quería muertos a todos. Y mientras Luna yacía a su lado, luchando por cada aliento, Mateo supo que el tiempo se estaba acabando. La cueva era un refugio frío y húmedo, con paredes de roca que goteaban agua en un ritmo constante, como un reloj marcando el tiempo que se les escapaba. La niebla del exterior se filtraba por la entrada, envolviendo a Mateo, Clara, Diego, Luna y Sol en un velo gris que parecía aislarlos del mundo. Luna yacía en un lecho improvisado de mantas, su respiración débil pero constante, mientras Sol se acurrucaba contra ella, su pequeño cuerpo temblando. El aullido del cachorro aún resonaba en la mente de Mateo, un eco de desesperación que lo había sacudido hasta los huesos. La transmisión interceptada por Diego, encuéntrenlos. El cachorro es la clave. No dejen testigos, seguía pesando en el aire, un recordatorio de que el peligro no había desaparecido. Mateo, sentado junto a Luna, acariciaba su cabeza con suavidad, sintiendo el calor débil de su cuerpo. No te rindas, pequeña, murmuró, aunque no estaba seguro de si hablaba para ella o para sí mismo. Clara, de pie junto a la entrada de la cueva, vigilaba el bosque con una linterna apagada en la mano. Su rostro, iluminado por un rayo de luna que se colaba entre las nubes, estaba tenso, pero sus ojos brillaban con determinación. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, dijo, su voz baja pero firme. Si tienen acceso a esa transmisión, saben que estamos cerca. Necesitamos un plan. Diego, sentado en una roca, revisaba su dispositivo con frenesí, sus dedos moviéndose rápido sobre las teclas. El chip está apagado, pero no estoy seguro de cuánto tiempo nos dará eso. Estos tipos tienen recursos. Más de lo que esperaba. Mateo miró a Sol, que lamía el hocico de Luna como si intentara despertarla. La marca en el pelaje del cachorro, un círculo atravesado por una línea curva, parecía más prominente bajo la luz tenue, un enigma que aún no entendían. No podemos seguir huyendo, dijo Mateo, su voz áspera pero decidida. Si quieren a Sol, vendrán por él. Y por nosotros. Tenemos que detenerlos. Clara lo miró, sorprendida por la firmeza en sus palabras. ¿Desde cuándo eres el héroe, Mateo?, preguntó, con un atisbo de sonrisa. Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en Luna. No soy un héroe. Pero no voy a dejar que estos dos paguen por mi cobardía. La imagen de Ana cruzó su mente, su risa llenando la cabaña en noches lejanas. Ella había arriesgado todo por los animales que rescataba, incluso su vida. Mateo no había entendido su valentía entonces, pero ahora, con Luna y Sol dependiendo de él, comenzaba a comprenderla. Clara se acercó, arrodillándose junto a Luna. Entonces, hagamos un plan. El santuario del que te hablé, está a unas horas de aquí, en las montañas del norte. Es un lugar donde esconden perros rescatados de redes como esta. Si podemos llegar allí, tendremos protección y tal vez respuestas sobre por qué quieren a Sol. Diego levantó la vista, frunciendo el ceño. Ese santuario no es solo un refugio, ¿verdad? He oído rumores. Dicen que es una base para activistas que luchan contra el tráfico de animales. Clara asintió, su expresión sombría. Es más que un refugio. Tienen voluntarios, recursos, incluso contactos con las autoridades. Pero llegar allí no será fácil. Los caminos están vigilados, y si la red sabe que tenemos el chip, estarán esperándonos. Mateo pensó en el chip, en los datos que Diego había descifrado, fechas, ubicaciones, nombres. Era una pieza de un rompecabezas mucho más grande, una red de contrabandistas que traficaban perros para coleccionistas ricos o algo más siniestro. Pero lo que lo inquietaba era Sol. ¿Por qué un cachorro tan pequeño era tan importante? La marca en su pelaje, el chip en el collar de Luna, la nota desesperada, todo apuntaba a algo que iba más allá de un simple robo. Usemos el chip como cebo, dijo de repente, sorprendiendo incluso a sí mismo. Clara y Diego lo miraron, esperando que continuara. Si los atraemos a un lugar donde podamos controlar la situación, podemos exponerlos. Mostrarle al mundo lo que están haciendo. Clara frunció el ceño, pero una chispa de interés brilló en sus ojos. Es arriesgado, Mateo. Muy arriesgado. Necesitaríamos ayuda,
más gente que esté dispuesta a enfrentarse a estos tipos. Diego asintió, ajustándose las gafas. Puedo contactar a algunos amigos. Hackers, activistas. Gente que odia a los traficantes tanto como nosotros. Pero necesitamos un lugar donde tender la trampa. El santuario podría ser perfecto, pero tendremos que llegar allí primero. Mateo miró a Luna, que ahora abría los ojos, su mirada fija en él. Había algo en esos ojos, una mezcla de fuerza y confianza, que lo empujaba a seguir adelante. Hagámoslo, dijo. Por Luna. Por Sol. Por todos los que no tienen voz, la cueva se convirtió en un centro improvisado de planificación. Clara dibujó un mapa en el suelo con un palo, marcando el camino hacia el santuario. Hay un paso estrecho en las montañas que nos llevará directamente allí. Es peligroso, pero menos vigilado que los caminos principales. Diego trabajó en su dispositivo, enviando mensajes encriptados a sus contactos. Si logramos que los voluntarios del santuario nos encuentren a medio camino, tendremos una oportunidad. Mateo, mientras tanto, se dedicó a Sol, enseñándole a responder a órdenes simples. Ven, pequeño, decía, chasqueando los dedos. Sol, aunque torpe, lo seguía, sus ojos brillando con una confianza que hacía que Mateo sonriera a pesar de todo. Luna observaba desde su lecho, su respiración más estable gracias a los cuidados de Clara. La mente de Mateo retrocedió a una noche que no podía olvidar, la noche en que perdió a Ana. Había sido un accidente en un camino como este, una misión para rescatar animales de un criadero ilegal. Ana había insistido en ir sola, diciendo que no quería ponerlo en peligro. Tú quédate con la cabaña calentita, bromeó, besándolo antes de salir. Pero no regresó. La camioneta en la que viajaba fue encontrada destrozada al pie de un acantilado, los perros que llevaba a salvo, pero ella. Mateo cerró los ojos, apartando el recuerdo. No podía fallarle a Luna como le había fallado a Ana. No esta vez. Las horas pasaron, y el plan comenzó a tomar forma. Usarían el chip para atraer a los contrabandistas al santuario, donde los voluntarios estarían listos para emboscarlos. Clara contactó a una red de activistas locales, mientras Diego preparaba una transmisión falsa para hacer creer a la red que el chip aún estaba activo. Mateo, por su parte, se enfocó en Luna y Sol. La perra, aunque débil, comenzó a responder al tratamiento, levantándose para beber agua de un cuenco que Clara había improvisado. Sol, más animado, correteaba alrededor de Mateo, mordisqueando sus botas. Eres un pequeño guerrero, ¿verdad?, dijo Mateo, levantándolo con cuidado. El cachorro lamió su mano, y por un momento, el peso del mundo pareció aligerarse, pero la calma no duró. Justo cuando Clara terminaba de trazar el mapa, un ruido sordo resonó fuera de la cueva. No era un motor esta vez, sino pasos, rápidos y decididos, acercándose por el sendero. Mateo se puso de pie, el cuchillo en la mano, mientras Clara apagaba la linterna. Luna emitió un gruñido bajo, sus ojos brillando en la oscuridad. Sol se acurrucó contra ella, y Diego guardó su dispositivo, sus manos temblando. No puede ser, susurró Clara, su voz apenas audible. Nadie sabe que estamos aquí. Pero los pasos se detuvieron frente a la entrada de la cueva, y una voz fría cortó el silencio. Sé que tienen al cachorro. Entréguenlo ahora, o quemaremos este lugar hasta los cimientos. Mateo sintió que el corazón le latía en la garganta. Miró a Luna, que ahora estaba de pie, su cuerpo temblando pero listo para luchar. Sol, asustado, se apretó contra ella. Clara tomó el palo de madera, y Diego sacó un destornillador de su mochila, la única arma que tenía. Mateo apretó el cuchillo, su mente corriendo. Habían escapado de la cabaña, de la clínica, del bosque, pero ahora estaban acorralados. La red los había encontrado, y el santuario, su última esperanza, estaba a horas de distancia. ¿Cómo podían salir de esta? Y mientras la voz afuera repetía su amenaza, Mateo supo que el próximo movimiento decidiría no solo el destino de Luna y Sol, sino el de todos ellos. La noche en el santuario de animales era un manto de sombras, roto solo por el brillo plateado de la luna que se filtraba entre las nubes. El aire olía a pino y tierra húmeda, pero también a algo más áspero, como el metal de las jaulas y el sudor de la tensión. El santuario,
escondido en un claro entre las montañas, era un complejo de cabañas y corrales donde los perros rescatados ladraban inquietos, como si percibieran el peligro que se acercaba. Mateo, Clara y Diego estaban agazapados detrás de un montón de cajas en un granero reconvertido, con Luna y Sol ocultos en un rincón cubierto de mantas. La perra, aunque más fuerte gracias a los cuidados de Clara, aún cojeaba, su flanco vendado temblando con cada movimiento. Sol, pegado a ella, emitía pequeños gemidos, sus ojos dorados brillando en la penumbra. El plan había sido meticuloso, usar el chip de Luna como cebo para atraer a los contrabandistas al santuario, donde un grupo de voluntarios los estaría esperando. Diego había manipulado la señal del chip para enviar una transmisión falsa, haciendo creer a la red que Luna y Sol estaban solos en el granero. Los voluntarios, liderados por una mujer llamada Sofía, una activista curtida con cicatrices que contaban historias de enfrentamientos pasados, se habían desplegado por el perímetro, armados con linternas, cuerdas y una determinación feroz. Mateo, con el cuchillo en la mano, sentía el corazón latiéndole en el pecho. No era un héroe, no era un luchador, pero la imagen de Luna enfrentándose a un lobo por Sol, la memoria de Ana arriesgándolo todo por los animales, lo empujaba a seguir adelante. El granero estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de la madera y el ladrido lejano de los perros en los corrales. Clara, a su lado, sostenía un palo de metal, sus manos firmes a pesar del miedo que brillaba en sus ojos. «Si esto sale mal, Mateo, no tendremos otra oportunidad», susurró. Él asintió, su mirada fija en Luna, que vigilaba la puerta con una intensidad que lo hacía estremecer. La perra parecía saber lo que estaba en juego, su cuerpo tenso, listo para proteger a Sol a cualquier costo. Diego, con su dispositivo en la mano, ajustaba la señal del chip. «La transmisión está activa. Si vienen, será pronto», dijo, su voz baja pero cargada de nerviosismo. El recuerdo de Sol, desde su perspectiva de cachorro, irrumpió en la mente de Mateo. Era una noche fría en el almacén donde Luna había sido prisionera. Sol apenas abría los ojos, pero sentía el calor de su madre, su hocico rozándolo mientras los hombres con voces duras se acercaban. Había sentido su miedo, su amor, cuando lo tomó en la boca para escapar, corriendo a través de un bosque que olía a peligro. Cada paso de Luna había sido un acto de amor, una promesa de que no lo perdería como había perdido a sus hermanos. Ese recuerdo, aunque no era suyo, golpeó a Mateo como un relámpago. No podía fallarles ahora. Un ruido sordo rompió el silencio, el crujir de neumáticos sobre la grava. Faros barrieron el claro, iluminando el granero con un resplandor cegador. «Aquí vienen», susurró Diego, apagando su dispositivo. Mateo apretó el cuchillo, su respiración acelerándose. 2 camionetas se detuvieron frente al granero, y varias figuras bajaron, sus siluetas oscuras moviéndose con precisión militar. «El chip está aquí», dijo una voz grave, cortante como un filo. «Revisen todo. No dejen nada al azar». Mateo miró a Clara, que asintió, señalando el plan: esperar a que los contrabandistas entraran, luego cerrarles el paso con la ayuda de los voluntarios. La puerta del granero se abrió con un chirrido, y 3 hombres entraron, sus linternas barriendo la oscuridad. Llevaban armas, pistolas que brillaban bajo la luz de la luna. Mateo sintió un nudo en el estómago, pero no había tiempo para dudar. Luna emitió un gruñido bajo, y Sol se acurrucó contra ella, temblando. «Ahora», susurró Clara, y Mateo activó una señal acordada, un silbido agudo que resonó en el granero. Afuera, los voluntarios entraron en acción. Una red cayó desde el tejado, atrapando a uno de los hombres, mientras Sofía y 2 activistas bloqueaban la puerta con cuerdas y tablas. Los gritos de los contrabandistas llenaron el aire, mezclados con los ladridos frenéticos de los perros del santuario, pero no todo salió según lo planeado. Uno de los hombres, más rápido que los demás, esquivó la red y corrió hacia el rincón donde estaban Luna y Sol. «El cachorro», gritó, levantando su arma. Mateo, sin pensarlo, se lanzó hacia él, el cuchillo brillando en su mano. Forcejearon, el hombre más fuerte de lo que esperaba, pero Mateo lo empujó contra una pila de cajas, derribándolo. Clara corrió hacia Luna, levantándola con dificultad, mientras Diego tomaba a Sol. «Vamos, al corral», gritó Sofía desde la puerta, donde los voluntarios luchaban para contener a los otros 2 hombres. El caos estalló. Los contrabandistas dispararon,
las balas rebotando contra las paredes de madera. Mateo, con el corazón latiéndole en los oídos, corrió hacia Clara, ayudándola a cargar a Luna. Pero el hombre que había derribado se levantó, rápido como una sombra, y antes de que Mateo pudiera reaccionar, arrancó a Sol de las manos de Diego. El cachorro aulló, un sonido desgarrador que hizo que Luna, a pesar de su debilidad, se revolviera en los brazos de Clara. No, gritó Mateo, corriendo tras el hombre, que se dirigía a la puerta trasera del granero. El bosque afuera era un laberinto de sombras, los árboles inclinándose bajo el viento que comenzaba a levantarse. Mateo persiguió al contrabandista, sus botas resbalando en la tierra húmeda. El hombre era rápido, sosteniendo a Sol con una mano mientras corría hacia una de las camionetas. Gritó Mateo, su voz rota por la desesperación. Pero el hombre no se detuvo. Subió a la camioneta, arrojando a Sol al asiento del copiloto, y arrancó el motor. Mateo alcanzó la puerta justo cuando el vehículo comenzaba a moverse, pero sus dedos resbalaron, y la camioneta se alejó, los faros perdiéndose en la niebla. Mateo cayó de rodillas, el aliento escapándosele en jadeos. Sol, murmuró, sintiendo un vacío en el pecho. Había fallado. Después de todo, había perdido al cachorro. Pero entonces, un gruñido feroz lo hizo girarse. Luna, que Clara había dejado en el suelo para ayudar a los voluntarios, corría hacia el bosque, su cuerpo tambaleándose pero movido por una fuerza imposible. Luna, no, gritó Mateo, poniéndose de pie. Pero la perra no escuchaba. Desapareció entre los árboles, su silueta engullida por la oscuridad. Clara llegó corriendo, su rostro pálido. ¿Dónde está Luna?, preguntó, su voz temblando. Mateo señaló el bosque, incapaz de hablar. Los voluntarios habían capturado a 2 de los contrabandistas, pero el tercero, el que tenía a Sol, había escapado. Sofía se acercó, limpiándose el sudor de la frente. Lo tenemos controlado aquí. Pero si ese tipo se lleva al cachorro, todo esto habrá sido para nada. Mateo negó con la cabeza, su mente corriendo. Luna fue tras él. No sé cómo, pero lo hizo. Clara lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y miedo. Esa perra, no se rinde, ¿verdad? Mateo corrió hacia el bosque, siguiendo el rastro de Luna. Las ramas le arañaban los brazos, y el suelo resbaladizo amenazaba con derribarlo. El olor a pino y tierra llenaba sus pulmones, pero no podía detenerse. Recordó a Ana, su voz resonando en su cabeza: a veces, salvar a otro es la única forma de salvarte a ti mismo. Luna estaba luchando por Sol, y él no podía dejarla sola. Clara y Diego lo seguían, sus linternas cortando la niebla. Pero el bosque era vasto, y Luna había desaparecido. ¿Dónde estaba? ¿Había alcanzado al contrabandista? Y, más importante, ¿podría salvar a Sol antes de que fuera demasiado tarde? El bosque era un caos de sombras y niebla, con el aire cargado de un frío que calaba los huesos. Mateo corría entre los árboles, sus botas resbalando en la tierra húmeda, el corazón latiéndole en los oídos como un tambor desbocado. El aullido de Sol aún resonaba en su mente, un grito de miedo que lo impulsaba a seguir adelante a pesar del agotamiento. Luna había desaparecido en la oscuridad, persiguiendo al contrabandista que se había llevado a su cachorro, y Mateo no podía dejarla sola. Clara y Diego lo seguían, sus linternas cortando la niebla en haces temblorosos, pero el bosque parecía infinito, un laberinto de pinos y rocas que engullía cualquier rastro de la perra. El olor a resina y tierra mojada llenaba sus pulmones, mezclado con el leve aroma metálico de la sangre que aún manchaba el pelaje de Luna. Luna, gritó Mateo, su voz quebrándose en el silencio. No hubo respuesta, solo el susurro del viento entre las ramas. Clara, jadeando a su lado, lo tomó del brazo. No podemos seguir corriendo a ciegas, Mateo. Necesitamos un plan. Pero él negó con la cabeza, sus ojos escaneando la oscuridad. No la dejaré sola. No a ella, no a Sol. La imagen de Ana cruzó su mente, su sonrisa mientras acariciaba a un perro rescatado, su voz diciendo: ellos no saben rendirse, Mateo. Nosotros tampoco deberíamos. Esa fuerza, esa determinación, lo empujaba ahora, aunque el miedo lo carcomía por dentro. Diego, con su dispositivo en la mano, intentaba rastrear cualquier señal del chip,
pero la pantalla parpadeaba inútilmente. La señal está muerta. O el tipo la desactivó, o estamos demasiado lejos. Su voz era tensa, y sus gafas reflejaban la luz de la linterna de Clara. Mateo no respondió. Su mente estaba con Luna, imaginando su cuerpo débil corriendo tras el contrabandista, su instinto de madre superando el dolor y el agotamiento. Recordó un momento en la granja, meses atrás, cuando Luna, aún sin nombre, cuidaba de sus cachorros bajo un cielo estrellado. Los lamía con ternura, sus ojos ámbar brillando mientras los protegía del frío. Había perdido a todos menos a Sol, y ese sacrificio la había llevado hasta él. Ahora, ella luchaba una vez más, y Mateo no podía fallarle. Un gruñido feroz rompió el silencio, seguido por un grito humano que resonó a través del bosque. Mateo se detuvo, su corazón acelerándose. «Es Luna», dijo, corriendo hacia el sonido. Clara y Diego lo siguieron, sus pasos torpes en el terreno desigual. El bosque se abrió en un claro donde un almacén abandonado se alzaba como una sombra rota, sus ventanas rotas y su tejado hundido. La camioneta del contrabandista estaba estacionada frente a la entrada, con la puerta del copiloto abierta. Sol, atado con una cuerda, aullaba desde el interior, su pequeño cuerpo luchando contra las ataduras, y entonces la vieron. Luna, tambaleándose pero feroz, estaba frente al contrabandista, un hombre alto con una cicatriz cruzándole la mejilla. Él sostenía una pistola, apuntando a la perra, pero Luna no retrocedía. Sus colmillos brillaban bajo la luz de la luna, y su gruñido era un rugido de desafío. «Maldita bestia», gritó el hombre, retrocediendo un paso. Pero Luna avanzó, su cuerpo temblando por el esfuerzo, su herida reabierta sangrando sobre el suelo. Mateo, sin pensar, corrió hacia ellos, el cuchillo en la mano. «Déjalo», gritó, lanzándose contra el contrabandista. El hombre giró, disparando al aire, y el estruendo hizo que Sol aullara con más fuerza. Mateo lo derribó, forcejeando en el suelo húmedo. El cuchillo se le escapó de la mano, pero logró golpear al hombre en la mandíbula, aturdiéndolo. Clara corrió hacia Sol, cortando la cuerda con una navaja que llevaba en el bolsillo. El cachorro, liberado, se lanzó hacia Luna, lamiendo su hocico con desesperación. Pero entonces, un grito de dolor cortó el aire. Luna, que había saltado hacia el contrabandista para proteger a Mateo, había recibido un golpe en el flanco. El hombre, recuperándose, la pateó con fuerza, y la perra cayó con un gemido, su cuerpo colapsando en el suelo. «No», gritó Mateo, levantándose y corriendo hacia Luna. El contrabandista intentó huir, pero Diego, sorprendentemente ágil, lo tackled, derribándolo contra la camioneta. Clara, con Sol en brazos, se arrodilló junto a Luna, sus manos temblando mientras revisaba la herida. «Está mal, Mateo. Muy mal». La sangre manchaba el suelo, y los ojos de Luna, aunque abiertos, parecían apagarse. Sol, aullando, lamía su rostro, como si intentara traerla de vuelta. Mateo sintió un nudo en la garganta, sus manos acariciando la cabeza de la perra. «No te rindas, pequeña». «No ahora», el contrabandista, ahora inmovilizado por Diego, escupió en el suelo. «No saben con quién se meten. Ese cachorro vale millones. Y ustedes están muertos». Mateo lo ignoró, su atención fija en Luna. Clara sacó su botiquín de emergencia, aplicando presión a la herida. «Necesitamos llevarla a un veterinario. Ahora». Pero el almacén estaba lejos del santuario, y la camioneta del contrabandista era su única opción. Mateo, con un esfuerzo que parecía arrancarle el alma, levantó a Luna, su cuerpo pesado y frágil en sus brazos. «No te dejaré ir», susurró, su voz quebrándose. Sol, en brazos de Clara, no dejaba de aullar, un sonido que desgarraba el corazón. Corrieron hacia la camioneta, Diego arrastrando al contrabandista, que seguía gritando amenazas. Mateo colocó a Luna en el asiento trasero, asegurándose de que Sol estuviera a su lado. Clara tomó el volante, sus manos temblando pero firmes. «El pueblo está a 1 hora. Hay una clínica allí. Si llegamos a tiempo, podemos salvarla». El motor rugió, y la camioneta se lanzó por el camino, las ruedas patinando en el barro. Mateo, sentado junto a Luna, acariciaba su cabeza,
sintiendo cada respiración como un milagro frágil. Sol, acurrucado contra su madre, parecía entender la gravedad del momento, sus gemidos más suaves pero llenos de miedo. El camino era un borrón de árboles y niebla, los faros apenas cortando la oscuridad. Mateo no podía apartar los ojos de Luna, su mente atrapada en un recuerdo de la granja donde ella había cuidado de su camada. Bajo un cielo lleno de estrellas, Luna había protegido a sus cachorros, lamiéndolos con una ternura que contrastaba con el mundo cruel que los rodeaba. Había perdido a todos menos a Sol, y aún así, había luchado, corriendo kilómetros, enfrentándose a lobos y hombres, para llevarlo a un lugar seguro. Ese amor, esa fuerza, era lo que ahora lo unía a ella. No te dejaré ir, repitió, su voz apenas un susurro. Clara conducía en silencio, sus ojos fijos en el camino. Diego, en el asiento trasero, mantenía al contrabandista bajo control, el hombre ahora callado pero con una mirada de odio que prometía venganza. Esto no termina aquí, gruñó, pero nadie le prestó atención. La prioridad era Luna. Cuando llegaron al pueblo, la clínica veterinaria estaba oscura, pero Clara golpeó la puerta hasta que un hombre mayor, el doctor Vargas, abrió con expresión somnolienta. Por Dios, Clara, ¿qué pasó?, preguntó, pero al ver a Luna, actuó sin dudar. Llevaron a la perra a la sala de examen, donde Vargas trabajó rápido, suturando la herida y administrando medicamentos. Mateo se quedó junto a Luna, sosteniendo a Sol en sus brazos. El cachorro temblaba, pero no apartaba los ojos de su madre. Aguanta, pequeña, murmuró Mateo, su voz rota. Clara, a su lado, puso una mano en su hombro. Ella es fuerte. Si alguien puede superar esto, es ella. Pero antes de que pudieran aferrarse a esa esperanza, Diego irrumpió en la sala, su rostro pálido. Encontré algo en el dispositivo del tipo, dijo, mostrando una pantalla llena de mensajes encriptados. El líder de la red sigue libre. Y está planeando algo grande. No solo quieren a Sol. Quieren borrar cualquier rastro de nosotros. Mateo sintió que el mundo se tambaleaba. Luna luchaba por su vida, Sol dependía de él, y ahora, la amenaza era mayor de lo que habían imaginado. Miró a la perra, cuya respiración era un hilo frágil, y supo que no podía rendirse. No ahora. No después de todo lo que habían pasado. El amanecer pintaba el cielo de un rosa pálido, con jirones de nubes desgarrándose sobre las montañas que rodeaban el pueblo. El aire olía a hierba húmeda y a la promesa de un nuevo día, pero en la plaza central, la tensión era un peso tangible. Mateo, Clara, Diego y un grupo de voluntarios del santuario estaban reunidos en el borde del pueblo, ocultos tras un grupo de árboles frondosos. Los perros del santuario, libres de sus corrales, ladraban con una mezcla de excitación y nerviosismo, sus colas moviéndose como banderas en el viento. Luna, milagrosamente recuperada tras la intervención del doctor Vargas, cojeaba a un lado de Mateo, su pelaje negro y marrón brillando bajo los primeros rayos del sol. Sol, pegado a ella, correteaba con energía, sus ojos dorados llenos de vida. Pero la calma del amanecer era engañosa. La red de contrabandistas, liderada por un hombre al que solo conocían como el jefe, estaba en camino, y esta vez no venían solo por Sol. Venían por todos. Mateo sostenía el chip en la mano, su superficie metálica fría contra su piel. Diego lo había manipulado para enviar una señal falsa, atrayendo a los contrabandistas al pueblo con la promesa de recuperar al cachorro. Pero el plan era arriesgado. Los voluntarios, liderados por Sofía, la activista del santuario, habían preparado una emboscada, cuerdas escondidas, vehículos bloqueando los accesos, y un grupo de vecinos del pueblo, alertados por Clara, listos para grabar todo con sus teléfonos. Si exponemos a estos tipos, no podrán esconderse, había dicho Sofía la noche anterior, sus ojos brillando con una furia contenida. Pero tenemos que ser rápidos. El jefe no es como los demás. Es astuto, y no le importa dejar cuerpos atrás. El recuerdo de Luna, luchando contra el contrabandista en el almacén, seguía fresco en la mente de Mateo. Había visto su fuerza, su amor inquebrantable por Sol, cuando se lanzó contra el hombre a pesar de su herida. Había sangrado por él, casi muerto por él, y ahora estaba aquí, lista para enfrentar lo que viniera. Mateo se arrodilló junto a ella, acariciando su cabeza. Eres más valiente que todos nosotros, pequeña, murmuró.
Luna lo miró con esos ojos ámbar que parecían ver a través de él, y Sol, como si entendiera, lamió su mano, haciendo que Mateo sonriera a pesar de la tensión. Clara, a su lado, revisaba un walkie-talkie que conectaba con los voluntarios apostados en los tejados y callejones. «Están cerca», susurró, su voz tensa. «2 camionetas, quizás más. Diego dice que la señal del chip los está guiando directamente hacia la plaza». Mateo asintió, su mano apretando el cuchillo que llevaba en el cinturón. No era un arma de fuego, pero era lo único que tenía. Diego, escondido tras un árbol, ajustaba su dispositivo, asegurándose de que la señal falsa no fallara. «Si esto sale mal, no tendremos otra oportunidad», dijo, sus gafas empañadas por el sudor. Pero Mateo no respondió. Su mirada estaba fija en Luna, que ahora se había puesto de pie, sus orejas alerta, un gruñido bajo resonando en su garganta, el rugido de los motores rompió el silencio, y 3 camionetas negras irrumpieron en la plaza, levantando polvo y grava. Los perros del santuario ladraron con más fuerza, un coro de desafío que resonó en el aire. Los voluntarios se mantuvieron ocultos, esperando la señal. Mateo sintió el corazón latiéndole en el pecho, pero la presencia de Luna a su lado lo anclaba. Ella no retrocedía, y él tampoco lo haría. Por Ana, pensó, recordando las noches en que su esposa planeaba rescates como este, su risa llenando la cabaña mientras soñaba con un mundo mejor para los animales. Por Luna. Por Sol, las puertas de las camionetas se abrieron, y 5 hombres bajaron, armados con pistolas y rifles. El jefe, un hombre alto con el rostro cubierto por una bufanda negra, lideraba el grupo. Sus ojos, fríos como el hielo, escanearon la plaza. «El chip está aquí», dijo, su voz baja pero autoritaria. «Encuentren al cachorro. Y si alguien se interpone, mátenlo». Mateo apretó los dientes, su mano temblando sobre el cuchillo. Clara, a su lado, susurró, «Es ahora o nunca». Y entonces, dio la señal, un silbido agudo que cortó el aire, el caos estalló. Los voluntarios surgieron de sus escondites, lanzando redes y cuerdas desde los tejados. Los vecinos, ocultos en los callejones, comenzaron a grabar, sus teléfonos capturando cada movimiento. Los perros del santuario, liberados por Sofía, corrieron hacia los contrabandistas, ladrando y mordiendo, creando confusión. Luna, a pesar de su cojera, se lanzó hacia adelante, su gruñido resonando como un trueno. Sol, siguiéndola, ladraba con una ferocidad sorprendente para su tamaño. Mateo corrió tras ellos, su cuchillo brillando bajo el sol naciente. El jefe fue rápido, esquivando una red y disparando al aire. «Acaben con ellos», gritó, pero los voluntarios eran más numerosos. Sofía derribó a uno de los hombres con un golpe preciso, mientras Clara y Diego bloqueaban a otro con una barricada improvisada. Mateo se lanzó contra un tercer hombre, forcejeando hasta que logró desarmarlo. Pero el jefe era diferente. Se movía con una precisión letal, y cuando vio a Luna, sus ojos se entrecerraron. La mestiza, gruñó, apuntando su arma hacia ella. Mateo, sin pensar, se interpuso, el cuchillo en alto. «No la toques», gritó, el disparo resonó, pero falló, desviado por un voluntario que lanzó una cuerda en el último segundo. Luna, aprovechando la distracción, saltó hacia el jefe, sus colmillos cerrándose sobre su brazo. El hombre gritó, soltando el arma, y Mateo lo derribó con un golpe en la mandíbula. Los voluntarios cerraron el círculo, atrapando al jefe y a sus hombres. Las cámaras de los vecinos capturaron todo, los rostros de los contrabandistas, las armas, el chip que Diego levantó triunfante. La red estaba expuesta, y con las grabaciones, las autoridades no podrían ignorarlo. Cuando el polvo se asentó, Mateo se arrodilló junto a Luna, que jadeaba, exhausta pero viva. Sol correteó hacia ella, lamiendo su hocico con alegría. «Lo hiciste, pequeña», dijo Mateo, su voz quebrándose. Clara se acercó, sonriendo a pesar del cansancio. «Todos lo hicimos. Pero esto no habría pasado sin ti». Sofía, limpiándose la sangre de un rasguño en el brazo, asintió. «El jefe hablará. Y con el chip y las grabaciones, desmantelaremos su red. Pero necesitamos movernos rápido. Hay más como ellos ahí fuera». Mateo miró a Luna y Sol, sintiendo una calidez que no había sentido en años.
La cabaña, que una vez había sido un lugar de dolor, ahora sería un hogar. Decidió adoptar oficialmente a Luna y Sol, transformando la cabaña en un nuevo santuario para animales rescatados. Los voluntarios lo ayudaron a construir corrales, y Clara prometió quedarse para entrenar a los nuevos rescatistas. Diego, con una sonrisa, dijo: «Supongo que ahora soy parte de esto, ¿verdad?». Mateo rió, levantando a Sol en sus brazos. «Tú y yo, pequeño, tenemos trabajo por hacer», dijo, como si el cachorro pudiera entenderlo. Esa noche, mientras los perros del santuario dormían bajo las estrellas, Mateo se sentó frente a la chimenea, Luna a su lado, Sol durmiendo en su regazo. Habló en su mente, como si Ana estuviera allí: «Tú y tu mamá me enseñaron a vivir de nuevo». La cabaña, llena de ladridos y vida, ya no era una tumba. Era un comienzo, pero la paz no duró. A la mañana siguiente, un sobre deslizado bajo la puerta llamó su atención. Dentro, una nota escrita a mano: «Los otros cachorros de la mestiza están vivos. Encuéntralos antes que ellos». Mateo sintió un escalofrío. Miró a Luna, que levantó la cabeza, sus ojos ámbar brillando con una fuerza renovada. Sol, ajeno a todo, mordisqueaba una cuerda. La red había caído, pero la lucha no había terminado. ¿Emprenderían una nueva búsqueda? ¿Podrían salvar a los hermanos de Sol? Mientras el sol se alzaba sobre las montañas, Mateo supo que, con Luna y Sol a su lado, no había vuelta atrás.